Buenas tardes, mi nombre es David Pino. Bienvenidos a esta charla virtual dedicada a la arquitectura de Lima. Uno de los temas que siempre solemos mencionar en charlas, en paseos, es respecto a la arquitectura como el referente del pensamiento de cada época. Justamente como la gente piensa, construye. Y muchas veces siempre le damos mucho valor a la arquitectura que visualmente nos parece hermosa. Y digo esto porque el estilo brutalista, que es el tema que hoy nos ocupa en esta hora, eh, siempre ha sido, o por la mayoría de personas, ha sido designada como un estilo feo, un estilo inadecuado para una ciudad como la nuestra, visualmente poco agradable. Sin embargo, mi intención hoy en esta presentación es compartir primero los orígenes, el contexto de este estilo y sobre todo mostrarles imágenes, muchas imágenes de edificios de estilo brutalista en la ciudad de Lima, ¿no? El brutalismo, como ya hemos mencionado, es uno de los muchos estilos arquitectónicos que se dan a lo largo del tiempo. Sobre todo, el brutalismo surge en la etapa de la arquitectura moderna, ¿no? En la arquitectura moderna surge en los años 20, 20 y 30. Hay un caballero, un arquitecto suizo, que va a hacer mucha obra en Francia, su apelativo era Le Corbusier. Él va a presentar diseños que van a revolucionar la manera como se construía, ¿no? Una casa llamada la Villa Saboya fue presentada en 1929 y seguramente en su momento fue considerado muy futurista. Este estilo calaría hondo todavía después, en los años 40, sobre todo, en nuestra ciudad de Lima. La arquitectura moderna, como la conocemos, se presenta a partir, pues, los edificios como el Zamora Valdés o como el Mercado Central de Lima, entre otros, ¿no? Sin embargo, este estilo moderno tiene esta variante que va a cobrar, digamos, un sentido propio, y que es el brutalismo. Este surge, como ya he mencionado, en la década del 50, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre viene de un término francés llamado Breton Brut, que significa en crudo. Y la expresión en crudo va a ser quizás la principal característica de este estilo, ya que muestra los edificios en crudo, sin enlucir, sin terminar. Sin embargo, esto tiene un motivo. Recuerda que estamos después de la Segunda Guerra Mundial. Europa ha sido asolada, las ciudades han sido atacadas y destruidas, y por cierto, hay ahora en esta etapa de reconstrucción posguerra una necesidad de vivienda, entre muchas cosas, por supuesto, ¿no? Entonces, el primer edificio brutalista en esta corriente, en la historia, en Europa, está catalogada como esta obra del Corbusier, quien ya había impuesto el movimiento moderno antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora nuevamente se presenta para dar una solución económica a la necesidad de vivienda. En este caso, con una construcción llamada la Unidad de Habitación de Marsella, construida en 1952. Como muchos arquitectos coinciden, Le Corbusier sincera la arquitectura a las necesidades y a la realidad económica de los países, ¿no? Por supuesto, presentando un diseño funcional que va a venir a satisfacer las necesidades de las personas que van a necesitar vivir en estos lugares, pero a la vez abaratando los costos, ¿no? Abaratando los costos. Este edificio, que está ubicado en Marsella, en Francia, es un símbolo, un ícono de los edificios brutalistas que van a venir después. Es un edificio de 50 metros de altura y tiene 337 departamentos. O sea, de principio ya nos muestra una monumentalidad, aún a pesar de la escasez económica para acabados que todavía se podían mencionar y presentar por aquellos años. Este edificio y este estilo, mejor dicho, va a calar con mayor fuerza en Inglaterra. En Inglaterra le van a sellar, le van a dar este nombre de brutalista, ¿no? También para referirse a brutalismo, ¿no? Para referirse al acabado en crudo. Y además se va también a llamar brutalista a los edificios
con ladrillo visto, ¿no? Siempre hemos pensado que el brutalismo solamente es concreto, gris, pero también el ladrillo, ¿no? El ladrillo sin enlucir, ¿no? Ladrillo visto, como se suele llamar. Aquí en el Perú, el brutalismo va a empezar a estudiarse, a verse pues ya como un estilo interesante seguramente en la Escuela de Ingenieros a partir de 1955, ¿no? Que luego va a ser la FAUA. Los profesores y alumnos van a asimilar las ideas que van llegando de Europa respecto a esa modernidad, ¿no? Y por supuesto van a haber primeras obras en Lima que van a empezar a incluir en sus diseños este movimiento arquitectónico. Por ejemplo, los proyectos para la Junta Nacional de Vivienda, que se va a convocar desde el Estado, y otros también proyectos grandes, quizás siendo en nuestro caso, ahora sí entrando en las imágenes de Lima, el primer ejemplo de brutalismo, la residencial San Felipe. La residencial San Felipe se diseña en 1964, la primera etapa sobre todo, ¿no? Entonces podemos decir, miren ustedes aquí una cosa curiosa, ¿no? Siempre se ha asociado el estilo brutalista con el gobierno militar, ¿no? Que empezó en 1969-68, ¿no? Tras el golpe de Estado de Velasco. Pero no es tan exacto. Ya el brutalismo había sido empezado a aparecer, había empezado a aparecer, mejor dicho, como una propuesta, una alternativa de modernidad, ante todo, desde la época del gobierno del presidente Belaúnde, como vamos viendo en 1964. En la primera etapa de la residencial San Felipe del arquitecto Enrique Siriani, se va a poder apreciar estos dos detalles, ¿no? El concreto, sin enlucir, y el ladrillo visto, ¿no? Acá hay una serie de imágenes que voy a compartir con ustedes, que están tomadas del archivo de la Universidad de Lima, que ha hecho un catálogo muy interesante respecto a la arquitectura moderna en Lima, y por supuesto ha añadido estos ejemplos de este estilo como parte de ese periodo, ¿no? Como parte de ese periodo. Una cosa también interesante a tener en cuenta sobre estos edificios es que varios de ellos, cuando fueron inaugurados, sobre todo este, por ejemplo, aunque la foto monocromática quizás no lo haga notar tan claramente, pero el color que predominaba era el gris y el rojo. O sea, evidentemente, en ambos casos, el color del cemento y el color del ladrillo. Luego va a aparecer también el color del vidrio, sobre todo vidrios oscuros, porque también el vidrio va a ser un elemento que va a formar parte del acabado de los edificios. Una de las propuestas de Le Corbusier para la arquitectura moderna era básicamente la iluminación en las habitaciones. Por eso que las ventanas aquí son horizontales, que se abarcan toda la pared, por ambos, los cuatro lados de los edificios, ¿no? Otra cosa más es también la altura, ¿no? Ya no van a ser departamentos tan altos, sino una medida a escala humana, como se proponía. La planta o el primer piso en muchos casos libre para poder beneficiar el tránsito, inclusive debajo de los edificios. La propuesta arquitectónica de este periodo va a incluir diseños cada vez más audaces, y eso que solo hablamos de Lima, los ejemplos que hoy tengo con ustedes, con las imágenes que estoy compartiendo, son de Lima. Pero los invito, después de esta presentación, si lo desean, a buscar ejemplos de brutalismo en el mundo, y van a ver que muchos de esos diseños desafían prácticamente la gravedad. Por tanto, a partir de allí ya se empieza a apreciar un arte, ¿no? En el diseño de los edificios. Esa foto que la hice hace poco tiempo, se puede ver el ladrillo pintado, por cierto, y el concreto. Esta es una vista a contrapicado desde el primer piso de un edificio de la Residencia San Felipe, que como repito, se va a convertir en este referente, primer referente del brutalismo en Lima. La revista publicada en 1988, La arquitectura moderna en el Perú y Le Corbusier, describe los edificios de la siguiente manera, ¿no? Dice, en los edificios de cuatro pisos se puede vislumbrar mejor una relación con la obra de Le Corbusier. Tenemos el uso de la doble altura que se traslada al exterior confinado, vinculando de esta manera la zona de estar con los dormitorios. Es importante recalcar además la inscripción de este conjunto en los moldes urbanísticos que propugna la modernidad. Esto era la modernidad en aquella época. Estos edificios que se van a construir sobre el antiguo hipódromo de San Felipe, porque luego el hipódromo se muda, como sabemos, a la zona de Surco, ¿no? Donde está el Jockey Club. Aquí se va a dar pues prácticamente la evolución del proyecto
de Belaúnde de las unidades vecinales. Un proyecto de vivienda masiva, de vivienda comunitaria, que va a empezar desde los barrios obreros, los años pre-20 y 30, que luego va a derivar en las unidades vecinales y luego en esos complejos residenciales, que no va a ser el único, ¿ah? También va a haber otro edificio contemporáneo a San Felipe, que es la Residencia Santa Cruz, que también va a estar dentro del molde de este estilo, ¿no? El estilo brutalista. Para este proyecto de la Residencia San Felipe se presentaron varios arquitectos. Sin embargo, el ganador fue justamente Enrique Siriani, ¿no? Va a haber una segunda etapa después. Se van a ampliar más edificios rodeados de abundantes áreas verdes, que va a ser ya de otros arquitectos y que van a empezar a las obras también poco tiempo después, ¿no? Entonces, hasta el momento queda claro que la primera obra del brutalismo no es de la época del gobierno militar y en este caso corresponde a un edificio muy conocido, como repito, que es la Residencial San Felipe. Sin embargo, quizás el ejemplo más difundido de brutalismo con el paso de los años va a ser este proyecto, que tuvo en realidad a todo un ejército de, como ustedes pueden ver, de arquitectos, ¿no? Que es el Centro Cívico y Comercial de Lima, como se planteó en el proyecto. Me disculpado, estoy un poco agripado, por eso tengo la voz un poco distinta. Este proyecto del Centro Cívico de Lima se va a dar entre 1966 y 1970. Como ustedes pueden ver ahí en la cartela, en la pantalla, va a ser pues todo un ejército de arquitectos que luego van a trabajar también de manera individual o en pares en otros proyectos, ¿ah? Del mismo estilo. Este complejo arquitectónico se va a construir en el terreno donde antiguamente estuvo la penitenciaría de Lima, ¿no? Como sabemos, en la época de Ramón Castilla, en ese gran terreno ubicado cerca de la muralla de Lima, se construyó la cárcel más moderna de América del Sur. Una cárcel que tenía el diseño de panóptico, ¿no? Un estilo de construcción importado en Norteamérica y que va a convertirse en un referente de modernidad. ¿Cómo es la vida, no? Un siglo después, luego de demolerse ese signo de modernidad del siglo XIX, ahora se construye en este lugar otro signo de modernidad, ya en el siglo XX, en 1966. Vean nuevamente, ¿ah? Todavía no estamos en la época del gobierno militar. Hay que borrar ese mito, ¿no? Que el gobierno militar es el que impuso este estilo. No se había empezado desde antes, ¿no? Porque era justamente la moda y el referente de este tipo de construcciones en el mundo. Como repito, que ya se había dado sobre todo en Londres y que, claro, por supuesto, va a ser también asumido como una arquitectura estatal en los países del bloque soviético, ¿no? Si viéramos los diseños de estos edificios de este estilo, en los edificios del bloque soviético, en realidad serían obras de arte, ¿no? Muchas de ellas, como dije hace un momento, desafían la gravedad. Volviendo al tema del centro cívico, se construye por etapas, evidentemente, y aquí se va a aplicar pues todo este sistema, este tema del concreto crudo, sin enlucir. Se empiezan a ver también allí ya, empiezan a aparecer de manera deliberada las marcas justamente del encofrado, ¿no? Del encofrado, no se hace un enlucido ni nada por el estilo. El centro cívico va a ser, sin embargo, luego de su inauguración, ya ahora sí en la época del gobierno militar, un referente, porque además no solamente contaba con un edificio de estas características, sino con lo más lujoso que había en Lima. Tenía un auditorio enorme. Luego se va a dar la construcción de la torre, que durante años fue el edificio más alto de Lima, tenía 32 pisos, ¿no? La torre del centro cívico. Era como una pequeña ciudad por dentro, con calles y plazas, ¿no? Que se organizaban en torno a los volúmenes de los edificios. Este diseño del centro cívico fue muy importante no solo en la arquitectura peruana, sino a nivel sudamericano, puesto que buscando un poco de información en el pasado para, bueno, que ahora ha derivado, ¿no? Esta charla, aparece como un referente en muchas revistas y libros sobre arquitectura en Latinoamérica. Este proyecto, como mencionaba, de esos arquitectos, fue uno de los muchos que se presentaron, pero todos, sin duda, incluían esos volúmenes, espacios abiertos, esa monumentalidad, ¿no? Que es propia de este estilo, y por supuesto, la Gran Torre, que sin embargo, tuvieron que esperar unos años para que pueda ser construida, no se hizo de manera homogénea, ¿no? Ya que se hizo en el gobierno de Morales Bermúdez, fue cuando se inauguró
el edificio de la torre, ¿no? El centro cívico. Como ustedes saben, hoy ha sido alquilada, me parece que por 30 años, ya hace unos años, a un retail, ¿no? Un grupo económico Interbank que ha abierto ahí un Real Plaza. Pero sigue siendo esto propiedad del Estado, ¿no? Los volúmenes del brutalismo siempre van a tender a la monumentalidad. Son proyectos faraónicos los que se han realizado, que en muchos casos va a sobrepasar la necesidad de los comitentes, ¿no? De los que van a ocupar esos espacios. Una de las cosas muy curiosas que se van a dar, ahora sí ya entrando a la época del gobierno militar, era que la burocracia iba en aumento, ¿no? La cantidad de empleados públicos iba aumentando y a esa medida había que tener espacios que sin duda pudieran satisfacer las necesidades, ¿no? Y es por ese motivo que se va a dar la construcción también de ministerios, como veremos luego. Pero hay que decir que al principio, a pesar de su monumentalidad y toda esa grandiosidad, eran edificios vacíos, eran edificios que no habían sido ocupados del todo. Como se va a dar esa expresión popular con el tiempo, eran elefantes blancos. En el caso, por ejemplo, del centro cívico, como sabemos, durante varios años estuvo abandonado. No, todo este complejo enorme, como ustedes pueden ver ahí, estuvo abandonado, estuvo desocupado, se convirtió también en un referente de seguridad, ¿no? Todavía antes que el grupo Interbank lo alquile, era un espacio difícil para transitar en las tardes, en las noches. No obstante, que por sus grandes vanos abiertos y calles y plazas internas, era zona de tránsito entre las personas que iban entre la avenida Wilson y el Paseo de los Héroes Navales, ¿no? Que atravesaban este lugar, pero muchas veces, como se sabe, y hay registros en las noticias, a costa, pues, ¿no? De su propio, bajo su propio riesgo, ¿no? A costa de ser asaltados, había partes que se habían convertido, pues, en urinarios, ¿no? De noche ha habido denuncias de chicas que habían sido atacadas en el lugar, así que, ¿qué hacemos con este edificio, ¿no? Con este gran bloque? Y la solución llegó, pues, cuando se convirtió, como repito, en este retail, ¿no? Que ahora es Real Plaza. El lugar ha sido nuevamente ocupado, hay una serie de tiendas, negocios, ¿no? Ha revitalizado y felizmente, en cierto modo, ha mantenido la arquitectura, a excepción de la torre, que como sabemos, finalmente fue pintada, pues, ¿no? La torre la pintaron con un color crema cuando se instaló ahí me parece que la ONP, y perdió. Porque una cosa que tiene ese estilo, y lo vamos a repetir varias veces, es justamente el color gris. El color gris, el color de concreto, es el principal referente de este estilo. Pintas un edificio y ya, pues, ya no es este brutalista, ¿no? Ya es cualquier cosa. Vamos a ver ejemplos luego también con fotos a colores. No he podido evitar, por cierto, lo monocromático de las imágenes, porque justamente este estilo es un estilo gris, ¿no? Y en muchos casos las fotos que tomaban con este efecto. Pero hay fotos también de colores. Ahora, no solo en el centro de Lima se va a dar edificios de estas características, también empresas importantes que se van a establecer en Lima van a adoptar este estilo y sus variantes de diseño como sedes para sus actividades. Una de ellas fue la planta de la firma Volkswagen, ¿no? Que está ubicada, bueno, hasta el día de hoy todavía existe el edificio, tal cual, intacto, en la Padricada Norte, ¿no? Vamos a ver luego dónde. Fue un diseño encargado a dos arquitectos extranjeros, Walter Kerr y George Rudolph, y hecha en 1967. Nuevamente, ¿no? Nuevamente estamos fuera todavía del periodo del gobierno militar, pero ya en Lima se iba dando este tipo de arquitectura, no solo en el centro, también como vemos en zonas alejadas de ella, ¿no? Este edificio, como describe las revistas de la época, se manifiesta pues con techos paraboloides, hiperbólicos, dice, de concreto armado, ¿no? Una novedad que ya se iba dando en Lima, ¿no? El arquitecto Manuel Llanos lo había realizado en el perdón, en el mercado municipal de Lambayeque, también en una planta de un club de recreo en Huachipa, ese tipo de techos que ustedes pueden ver allí, paraboloides, hiperbólicos, que es en todo caso una modernidad para la época, se estaban dando poco a poco en la ciudad. Se menciona también los muros, igual, prefabricados, ¿no? Prefabricados y movibles, inclusive se describe que eran movibles para futuras ampliaciones, dicen, ¿no? El edificio tenía una gran resistencia para temblores, también se tomó en consideración este detalle, ¿no? En nuestra ciudad, de nuestras geografía.
Las oficinas miraban hacia la Panamericana Norte, que son las que ven ahí, ¿no? Orientación exigida, dice propietarios, ¿ah? Por razones, obviamente, de representación. Pero hay un tema, porque el sol de la tarde, que se oculta por el oeste, o sea, por el lado de la Panamericana Norte, hizo necesario la utilización de persianas rompesol. Pero la vista desde el interior, dice el texto, queda siempre libre por medio de una franja de ventanas a la altura del hombre sentado. Ahí están. O sea, todos esos detalles fueron tomados en cuenta. No es una arquitectura, o sea, lo que quiero en todo caso remarcar con esto es que es una arquitectura pues que tiene, ¿no? Un sentido, no se construyó por construir, obviamente hubo un estudio previo, fue considerado una arquitectura sobria en su momento, dice aquí en concreto armado, con una estructura funcional de expresión brutalista, decía la revista de la época, ¿no? Tanto el muro como los techos son prefabricados, ahí está. Y aquí está la imagen actual, ¿no? Ahí está la Panamericana Norte, la avenida de Las Vegas, está cerca de Tomás Valle, por cierto. Acá ahora hay un Salud, Hospital de la Solidaridad, perdón. Y lo que es el almacén Cencosud, eso que se ve aquí, está usando la planta de la Volkswagen. Acá queda todavía algo, acá al centro, algo de los techos paraboloides que mencionábamos, ¿no? Cubiertos ya con otra estructura. Pero el edificio, como podemos ver en esta captura de Google Maps, permanece intacto. No solamente en Lima, como vemos, también en la Panamericana Norte y también en el Callao se va a dar este tipo de diseño. Por ejemplo, el edificio que solo conocen, ¿no? Está cerca a la Plaza Matriz. Es el edificio de la Cámara de Comercio del Callao, obra de un importante arquitecto, Enrique Seoane. Enrique Seoane es muy famoso en nuestra ciudad por haber hecho edificios con influencia neocolonial, inclusive neoindigenista, ¿no? Muchos edificios de él, o perdón, tres edificios de él, ubicados en Lima, dos en la Plaza Higuera y uno en la Avenida Tacna, además añaden elementos de las culturas prehispánicas del norte en el diseño de sus fachadas, ¿no? En fin. Pero también Seoane, respondiendo al movimiento de la época, va a diseñar no solamente por ahí vamos a ver un par más, también dentro del periodo todavía del gobierno democrático, ¿no? 1966 inicia la obra de este edificio, ¿no? Aquí la descripción dice, ¿no? Para la torre de la Cámara de Comercio de Callao se recurre a producir una hendidura en el volumen del edificio, que es la que está acá al centro. Una hendidura, para dar la ilusión que se trata de dos torres, pero en realidad es una sola, dice, ¿no? Se hace esta hendidura para darle la ilusión que se trata de dos torres y de esta manera acentuar la verticalidad del edificio. Seoane recurre además a mostrar las columnas, dice aquí, ¿no? Las columnas sobresalidas del plomo de la fachada, que son estas que están acá, estas columnas, sobresalen de la fachada, ¿no? Con el mismo fin de acentuar la verticalidad. Por supuesto, acá describe también, ¿no? El anteproyecto, el diseño que le había presentado originalmente, le quería añadir elementos tomados de la cultura prehispánica, una vez más también, ¿no? No se realizó, se cambió a esta solución y en todo caso fue un edificio muy valorado en su momento, ¿no? Ahí está la curiosidad, ¿no ven ustedes? Las columnas afuera de la fachada y una hendidura para que parezcan dos volúmenes. La idea era acentuar la verticalidad. Foto actual de este edificio es la que está aquí, ¿no? Felizmente no lo han pintado, se mantiene todavía en su color concreto visto, ¿no? O en crudo, bretón brut o brutalista, ¿no? Hay un detalle de las ventanas. Siempre otra característica es el vidrio oscuro, ¿ah? Vidrio negro, diríamos, ¿no? De este estilo, de los edificios, que vamos a ver en otros ejemplos más adelante. Este edificio, por ejemplo, también es en el Callao. Esta foto es antigua, es de 1970. Este edificio, acá se ve con vidrios, ¿sabes? Lo que ven ahí son vidrios oscuros. Fue el edificio construido para el Banco Hipotecario del Perú. Se inauguró en 1970. Estuvo en una antigua plaza llamada Casanave, en el Callao, en el lugar donde hubo un cine en el pasado, ¿no? El cine Badel, frente a la compañía de cerveza que luego produjo la Pilsen. Bueno, la foto antigua lo muestra así. Hoy es un edificio abandonado. Se puede apreciar allí todo ese gran bloque brutalista. Vean cómo se juega con los volúmenes en la parte alta. Quedan todavía algunos vidrios, ¿no? Oscuros de la época. Pero ahí está, ahí aparece. Otro ejemplo, como mencionábamos, de este estilo que se va a dar en el Callao. Regresamos hacia dentro de Lima
y encontramos en la avenida Wilson. Vean el parecido, ¿ah?, de ambos edificios. Bueno, todos se parecen en realidad con este juego de volúmenes, ¿no?, que exponen. Este edificio también es de Enrique Seoane y ha sido pintado, por cierto, ¿no? Está pintado ahora de color, me parece un blanco humo. Yo recuerdo haber visto todavía en los años 90, color gris, vidrios oscuros. Fue construido en 1967. Ahí ven la imagen en la parte inferior a la izquierda de su pantalla del anteproyecto, y ahí ya la fotografía tomada de Google Maps deliberadamente, ¿no? Puesta en blanco y negro, ¿no? Porque está pintado el edificio. Pero en el diseño, en las formas, vemos quizá otra tendencia, ¿no? Ya vamos significando tendencia de Seoane, ¿no? De dejar ciertos aspectos de la edificación hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de la fachada. En la esquina de Wilson y el Jirón Tarma, ya el edificio Aragón. Ahora vamos a ver otro edificio paradigmático de este estilo en Lima, que es el edificio Petroperú, diseñado por el arquitecto Walter Weberhofer en 1969. Aquí, a partir de aquí, ya ahora sí podemos decir que esta arquitectura va a ser parte del discurso oficial del gobierno, que va a querer demostrar de esta manera, por supuesto, una grandiosidad que ya estaba tomando como ejemplo de otros edificios de los bloques soviéticos que también se daban en aquellos años, ¿no? Weberhofer comenta en sus memorias que diseñó este edificio para representar la ideología del gobierno de las Fuerzas Armadas. La estructura que ven allí, según su memoria, es semejante a una torre y un pozo petrolero. Estas fotos del edificio son semejantes a una torre y un pozo petrolero, ¿no? Recuerden que Petroperú fue la compañía petrolera estatal que representaba el gran proyecto, ¿no?, de lograr la explotación de la riqueza petrolera. Petroperú fue fue una institución estatal muy poderosa, con mucha economía, un presupuesto enorme hasta ahora, me parece, ¿no? Entonces, la arquitectura tenía que reflejar, pues, esa solidez, ¿no?, de la institución, monumentalidad y además independencia económica. Y además también era un ejemplo de lo ya mencionado, del crecimiento de la burocracia estatal. Así que acá vamos viendo imágenes del edificio, algunas, bueno, fotos que hice en una visita que no hace mucho, y ven ustedes nuevamente lo ya mencionado, ¿no? El concreto, sin enlucir, y el vidrio negro, el vidrio oscuro, ¿no?, que aparece ahí. Vista desde el alto hacia ambos lados de la vía expresa, ¿no?, hacia el norte y hacia el sur, ambientes altos, internos, como pueden ver ahí en esa terraza, donde descansan los bloques del edificio. Y aquí también vemos nuevamente la mano de Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier. Ven ahí el edificio que está sobre pilotes o pilares, no columnas, con todo el primer nivel abierto o libre. Eso es lo que proponía Le Corbusier justamente desde esta época en que presentó el primer edificio, la Villa Saboya, que les comenté, en 1929. Desde ahí, los tamaños y los diseños van a cambiar, inclusive el estilo. Pero como son parte del referente de la arquitectura moderna, se va a seguir conservando, se va a seguir todavía eh, diseñando con estos elementos, ¿no? La planta libre, todo el edificio es una ventana horizontal, el tema de la luz, ¿no?, es importante, y eso también aquí lo vemos en este edificio. Este edificio, cuando se construyó en la práctica, fue demasiado grande. O sea, el edificio en realidad también no llegó a estar ocupado al 100%. ¿No? Es un edificio de 22 pisos, tiene un auditorio interesante, grande, y muchos sectores, obviamente, de oficinas, ¿no? Fue terminado en 1973. Inclusive este edificio fue publicitado en un cortometraje del gobierno militar, ¿no?, llamado Palanca para el Progreso. Esta foto que quería compartir con ustedes tiene que ver también con esto, porque el brutalismo no solamente es la arquitectura, también es la decoración que va dentro de los edificios. Cada estilo arquitectónico, por cierto, supongo que deben saberlo, pero cada estilo no solamente se suscribía al diseño exterior, a la fachada, también en muchos casos se incluía el diseño y la decoración a partir de muebles. Esto creo que lo sabemos bien, tomando como ejemplo el periodo Art Nouveau, ¿no? Con esos relojes y lámparas y adornos que tenían que ser colocados dentro de las casas diseñadas de ese estilo. O, por ejemplo, también el estilo Art Deco
este que apunta a la verticalidad, ¿no? En los edificios altísimos, pues también tenía su propio set, vamos a decir así, de decoración interior, muebles, sillas, mesas, mobiliario, lámparas que tenían que estar enmarcados dentro del estilo. El brutalismo también tuvo lo suyo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un par de fotos de un par de salones que parece haber quedado detenidos en el tiempo, ¿no? Parecen haber quedado detenidos en el tiempo. Vean ustedes en el techo esos bloques, ¿no? Que simulan lámparas, pero son de concreto, ¿no? Vean los muros. Otro detalle también del brutalismo es que en muchos casos se ve expuesto la tubería o los conductos de luz, ¿no? Expuestos. No es que esté mal hecho, no es que lo han colocado recién, es parte del estilo. Bueno, aquí en todo caso en el interior del edificio, este salón me pareció impresionante porque parecía detenido en el tiempo, ¿no? Ya saliendo de Petroperú, vean ustedes también el detalle del techo, ¿no? Detalle que en cualquier parte podría significar un efecto acústico, ¿no? Recuerden que este es una de tránsito que estaba diseñado para recibir a un volumen, una masa de personas que iban a entrar a trabajar en este edificio, ¿no? Hoy, a pesar de que ahora allí hay muchas instituciones del Estado, no solo Petroperú, también está Protransporte, entre otras, sigue siendo un edificio bastante grande, con muchos espacios todavía disponibles, ¿no? El edificio de Petroperú. Hay otra vista más. Vean los bloques, siempre con el color ya mencionado, ¿no? El gris. Otro edificio que también es uno de los ejemplos de este estilo es el antiguo Ministerio de Pesquería, hoy Museo de la Nación, ¿no? Y también sede del Ministerio de Cultura. Fue diseñado por el arquitecto Miguel Cruchaga, acompañado del arquitecto Miguel Rodrigo y Emilio Soyer. Este fue construido entre 1970 y 1975. También fue un edificio al final abandonado, estuvo durante años abandonado, considerado, como mencionábamos, un elefante blanco. Va a ser en 1988, durante el gobierno de Alan García, que fue convertido en Museo de la Nación. Ahora, ¿qué significa el edificio? ¿Qué leemos en la arquitectura del edificio, no? Para ello, y sobre todo para el comitente o el que va a utilizar el edificio, recordemos que era el Ministerio de Pesquería. El Perú, durante la época del gobierno militar, era el primer exportador de harina de pescado, herencia obviamente de la empresa privada con Luis Banchero Rossi. Pero ya estaba, a pesar de la muerte de Banchero, todo el sistema seguía andando, ¿no? Y el Perú continuó siendo durante un tiempo el primer exportador de harina de pescado. En esta coyuntura, por supuesto, de país líder, había que mostrar al Perú como una potencia pesquera. Por esta razón, al igual que Petroperú, ¿no? Que era un ejemplo de la riqueza del petróleo, también aquí se puso mucho énfasis en la monumentalidad de este edificio. El Ministerio de Pesquería, que es este, tenía dos espacios definidos, una zona administrativa y una zona de recibimiento. Trataba de imitar la forma de una gran ballena, describen, ¿no? En su memoria los arquitectos, la forma de una gran ballena. Quienes entraban al interior del Ministerio de Pesquería, entraban al corazón de una enorme ballena, dice la memoria, ¿no? Que los cobijará y les otorgará todos sus conocimientos para luego regurgitarlos llenos de ellos, a los Jonás, ¿no? Entran a la gran ballena, se nutren de todo lo que tenga que ver allí y luego salen con este conocimiento del lugar, ¿no? Como Jonás en la ballena, solo que en esta vez el ministerio, dice a través de sus distintas dependencias, será quien le otorgue todos los conocimientos al pescador y al poblador común. Esa es la idea, inclusive, como menciono, expuesta, ¿no? Por Miguel Cruchaga, en una entrevista que dio hace un tiempo sobre esta gran obra. Ahora, como mencionábamos, y va a ser el ejemplo ya he dicho, ¿no? De varios edificios, esta estructura al final va a superar las verdaderas necesidades de este organismo, ¿no? De Ministerio de Pesquería. Inclusive, cuando se convirtió en Museo de la Nación, sus cuatro pisos lo convirtieron en uno de los museos más grandes del Perú. Así de simple, ¿no? Y el acabar brutalista, por cierto, este edificio fue afectado hace un tiempo cuando quisieron pintarlo y hubo una campaña, ¿no? Para poder detener esto y que no continúe. Por favor, denme unos segundos y continuamos en instantes con esta presentación. Luego, otros edificios que también van a ser esta tendencia en esta década, ¿no? Esa década en la cual va a ser la época de oro del estilo brutalista, va a ser este, por ejemplo, ¿no? Construido ya en la segunda mitad de la década del 70 por el arquitecto Miguel Alvariño.
el Comando General de la Fuerza Aérea del Perú, construido o ubicado, perdón, en el campo de Marte. También es un edificio dentro del estilo de los anteriores, un gran bloque que representa el poderío, ¿no?, de las Fuerzas Armadas a partir de este caso, que no va a ser el único, ¿ah? Porque luego vamos a ver también el ejemplo del Pentagonito, ¿no? O el cuartel general de las Fuerzas Armadas. Aquí nuevamente el uso del vidrio oscuro se convierte pues en este referente de este edificio, igual como ocurre también con este que fue el Ministerio de Minería, ¿no? También diseñado por los arquitectos Miguel Cruchaga y Emilio Soyer. También es un edificio que ahora es el Ministerio de la Mujer, por cierto, construido en 1972, que está ubicado ahí en la esquina, en pleno centro de Lima, en la esquina del Jirón Camaná y la Avenida Emancipación, ¿no? O sea, no solamente estos edificios se van a dar en universidades o distritos residenciales fuera del centro, también en el centro de Lima, como veremos a partir de aquí, se va a dar también este tipo de edificaciones. Este edificio decide jugar, pues, ¿no?, con los grandes volúmenes, alturas y vacíos. O sea, vean los vacíos como que entra, como que sobresale, ¿no? Y por supuesto, es un edificio también referente de este periodo, ¿no? Ahí está a la vista. Ahora, hay una curiosidad, por esto quiero contarles sobre este edificio. Cuando se hizo el edificio, estaba en boga, pues, el proyecto de construir un metro en Lima. Entonces, en la excavación de los sótanos para el estacionamiento de este edificio, se decidió aprovechar ya que estaban ahí las máquinas en la mano y que era parte de la ruta, ¿no?, del metro en los años 70, que se hizo un gran túnel, que hasta el día de hoy pasa por buena parte debajo de Girón Camaná. Ese túnel, por supuesto, no llegó a ser usado para el metro, nunca se hizo esa línea de metro planteada en aquella época, y se ha convertido hoy en la playa o en la cochera subterránea de este edificio, ¿no? Increíble, en todo caso, estos sucesos, detalles curiosos que se ven, ¿no? La Torre del Mincetur, esta torre que está ubicada en San Isidro, ¿no?, en la Universidad Corpac, fue construida en 1973. Obras de arquitectos Manuel Gubins y Víctor Wiskowski, ¿no? Wiskowski. Fue originalmente sede del Ministerio de Industria, ¿no? Como decimos, hoy es sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR. Así como también es sede del Ministerio de la Producción y de la CONAFRAN. O sea, nuevamente un gran bloque, ¿no?, que al final no va a ser ocupado del todo y aquí va a tener hasta tres usos distintos, ¿no?, por tres instituciones diferentes. Pero cuando fue construido, por cierto, venía a llenar las necesidades de una nación que iba, pues, en aumento, iba creciendo. Pues el Ministerio de Industria tenía también que mostrar ese progreso, ¿no?, que el gobierno militar quería demostrar ante otros. Es un edificio que tiene 17 pisos, tiene dos hornos y aproximadamente 80 metros de altura de edificio, ¿no? Se sabe que hay un auditorio de más de 400 metros cuadrados, casi en el primer sótano que tiene, e inclusive tiene 7 sensores, ¿no?, de la marca Schindler. Construido, como mencionaba, entre 1972 y 1973. Ahí vamos viendo el diseño del edificio, que también vamos a ver este diseño muy parecido en otro edificio también de la época del gobierno militar. Ahí está, ¿no? Ahí están los volúmenes, el diseño, el vidrio oscuro, ¿no?, todas las características de este estilo. Y ese edificio que le decía, ¿no?, el Ministerio de Guerra, o el complejo del Ministerio de Guerra, obra de los arquitectos Tanaka, Chueca y Mesía, hecho en 1975. Este, junto con el Mincetur, que es muy parecido, vean el diseño, buscaron premizar, ¿no?, en su forma vertical, las jerarquías de la época, ¿no? Arriba, en la parte alta, los dirigentes, ¿no?, los jefes, ¿no? Y la parte baja, toda la producción. En este caso, arriba los generales y abajo toda la plana intermedia, ¿no?, del ejército. Así que también este edificio buscaba ya continuar con ese discurso que ya había adoptado a partir de esta arquitectura el gobierno militar, ¿no? Ahí está el cuartel general del ejército, llamado Pentagonito en la actualidad, ¿no? Un edificio de estilo brutalista. Este edificio es muy interesante y muy especial entre todos los edificios brutalistas que hay en Lima, porque va a ser el único que va a ganar un premio. No hemos hablado de edificios importantes, Petroperú, el Ministerio de Cultura, ¿no?, Centro Cívico, pero el único edificio que va a ganar un premio en este estilo va a ser este, el edificio central
o el edificio del Banco Central de Reserva del Perú, de los arquitectos Manuel Llanos y Luis Tapia. Fue construido en 1975. La obra estuvo a cargo de Grandi Montero, constructores, y como ya mencioné, el diseño fue de los arquitectos, ¿no? Ellos buscaron en su propuesta, era algo muy audaz, ¿no? Porque en esa gran manzana, donde está este edificio, está entre el Girón, en el Girón Miro Quesada, Azángaro, Ucayali y Abancay, ya se encontraba un edificio muy antiguo. Se encontraba ahí los claustros del antiguo Colegio Jesuita de San Pablo, que tiene su iglesia San Pedro, como sabemos, en el centro de Lima. Y también, todavía en la época de su construcción, un edificio que había conservado también en su interior buena parte de sus antiguos claustros, como la Biblioteca Nacional. Entonces, el diseño, ¿no? De el arquitecto Manuel Llanos, que felizmente todavía está lúcido, converso con él a menudo, me ha contado detalles interesantes de esta obra. Se buscó adaptar este edificio moderno a todas luces al entorno arquitectónico del centro, en este caso puntualmente con el edificio ya mencionado, con el claustro de los jesuitas. Hacerlo primero a bajo altura, ¿no? Para evitar romper con la armonía del edificio contiguo, que es la iglesia de San Pedro. O sea, no es más alto, no es más alto que las torres de San Pedro. También este edificio respetó el claustro interior que se puede ver inclusive desde la calle, ¿ah? Desde aquí de la calle, la foto no ayuda mucho, un poco borrosa, pero de la calle se puede ver al interior, por ese juego de grandes alturas y los vidrios, el claustro interior, con fotos que vamos a ver en instantes, ¿no? Entonces, este edificio, como mencionaba, ganó un premio, el premio Hexágono de Oro en 1978. Y quiero añadir algo, ¿no? Que lo comentaba justo con el arquitecto hace un tiempo. Este tipo de diseño, ahí puse en redes sociales una foto del edificio para un poco los comentarios, y claro, la opinión de muchos fue, porque qué horrible edificio, qué feo, cómo vino a malograr esa manzana que había antes allí, nos preguntan. Pero este tipo de soluciones ya se había dado en varias partes del mundo. Les comenté hace un instante que en Londres se va a considerar pues, como la cuna del brutalismo. Nació en Marsella, con Le Corbusier con esta unidad de habitación de Marsella. Pero en Londres va a surgir. Y en Londres varios diseños, inclusive muy premiados a nivel mundial, tienen que ver con edificios brutalistas, inclusive iglesias brutalistas, al lado de abadías o de monasterios del siglo XIII, del siglo XII. Y la armonía que lograron, ¿no? Entre sí, los hechos merecedores, sin duda, a reconocimiento y a premios, pues, ¿no? Si es que esto también es importante. Entonces, como le comentaba el arquitecto Manuel, eso acá también es parecido, ¿no? Porque aquí, como vamos a ver, este gran bloque de concreto dentro del diseño ya mencionado, juega con un atrio. Este es como un atrio de una iglesia, que ven aquí. Es como un gran atrio por el cual se accede a un salón abierto, un salón con techos altos, abierto, desde el cual a través de vidrios se puede ver este patio y la arquería que apreciamos allí. No lo supera en altura, sino que se complementa. Ahí ve usted el edificio, ahí está la antigua pileta. Estas fotografías son tomadas ya desde San Pedro, en la que a través de sus arcos, de su antiguo claustro, se puede ver el nuevo bloque del edificio. Ahí está, nuevamente. La casa está la calle, se puede ver de frente. Atravesando ese gran atrio de ingreso al edificio y todos esos volúmenes que de todos modos tienen que estar dentro del estilo, inclusive hay con pinturas, ¿no? Con imágenes de la época de los jesuitas, mirando, ¿no? Hacia el patio. Este patio, por cierto, que ven allí, ya le pertenece al Banco Central de Reserva, ese patio, pero lo conservaron, así como conservaron estos pilares, ¿no? Estos arcos, perdón, que tranquilamente pudieron haber sido, pues, puesto un muro y se acabó, ¿no? Ya no hay problema, acá hay propiedad y ahí empieza la tuya. Pero no, inclusive aquí se agregó un volumen ya en hierro que busca continuar, ¿no? La arquería hacia la zona de la cochera, porque por ahí se va a la cochera, en el plan de estacionamiento del edificio. Este edificio del Banco Central de Reserva, que afuera se ve así, y criticado, por cierto. Pero que en todo caso, dentro de este concepto de integrar volúmenes modernos con antiguos, respondió a las expectativas y como menciono, es el único edificio en Lima que ha ganado un premio de arquitectura. Los demás ganaron concursos, pero ese ganó un premio, el premio Hexágono de Oro, que es el premio más importante
que existe en Lima de este estilo. Bien, vamos a empezar a ver aquí más ejemplos. Quizás edificios, no, ya no son ministerios, son de vivienda, por ahí algún otro edificio institucional, pero vamos a ver más ejemplos y sus ubicaciones. Por ejemplo, ese que está ubicado también en la Panamericana Norte, ¿no? El edificio, la sede central de Senati. Senati, el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. ¿Qué significa, no? Fue construido en 1975, diseño los arquitectos Jacques Cruzet y Jorge Páez. Este edificio destaca, ¿no? Por un detalle que vamos a verlo en dos edificios más, y que en todo caso aquí es una introducción en el brutalismo a órdenes plásticas, ¿no? Como vamos viendo, pero tomando como referentes el pasado prehispánico. O sea que los arquitectos ya van más allá, a través del uso de formas piramidales y escalonadas. Vamos a ver en este edificio, en este también, los mismos arquitectos, en Miraflores, el Banco de Crédito del Perú, construido entre 1966 y 1969, y ese de acá, la Escuela Naval de la Punta, igual también del mismo par de arquitectos, ¿no? Jess Cruzet y Jorge Páez. Como repito, son edificios que buscan ya añadirle una cuota nuestra, una cuota local, jugando un poco también con la libertad de diseño, porque hemos dicho que este estilo en otras partes del mundo prácticamente puede desafiar la gravedad. Entonces ya el tema era mostrarlo en concreto, como que se vean, ¿no?, los detalles que hacen característico de este estilo, pero ya añadiéndole de manera audaz elementos que recuerden nuestra propia arquitectura prehispánica, un poco la propuesta que se va a dar a partir. Por cierto, este edificio hay una curiosidad. Este edificio, la sede central del Senati, ubicada en Los Olivos, por cierto, y fue construido para hacer un hotel escuela. O sea, en realidad fue construido para hacer un hotel escuela porque Senati se enseñaba, o se enseña hasta ahora inclusive, hotelería y turismo, ¿no? Se enseñaba en todo caso esta carrera en Senati y luego va a ser delegada a Senfotur, ¿no? Senfotur, el Centro de Formación de Turismo, empezó aquí. Y este edificio fue construido para hacer un hotel escuela. Su diseño es muy parecido al de un hotel ubicado en Costa Rica, Hotel Corovici, no Corovici, o el Crown Plaza, que en sus inicios se llamó Hotel Playboy, nada menos, ¿no? Hotel Playboy en Costa Rica. El diseño es muy parecido al de este edificio de Jacques Cruzet y Jorge Páez, ¿no? En todo caso, la curiosidad ahí en el diseño. Otros ejemplos, bueno, acá otro edificio más de la Escuela Naval, en la punta, este edificio, ¿no? El Parlamento Andino, que fue construido originalmente para ser sede del Acuerdo de Cartagena, ¿no? En 1972. Dentro de este proyecto de nación que el gobierno va a realizar utilizando la arquitectura, también pues va a querer convertirse en un referente latinoamericano, con una obra faraónica en su momento, que represente pues, ¿no?, que encabezamos toda esta política internacional regional, y la arquitectura tenía que responder a eso. El edificio, diseñado por el grupo de arquitectos Arana, Orrego y Torres, ¿no?, va a presentar este proyecto, ¿no? Lo que buscaban en su diseño era comunicar a la población los afanes que tenía el gobierno peruano de convertirse en un referente entre los estados miembros del área andina, ¿no? Como comenta Villamonte en su tesis. Por eso vemos ahí unos grandes paralelepípedos como suspendidos, ¿no? Hacia la vía expresa. Propiciaba un espacio exterior de encuentro. Tiene plazas, jardines en su interior, espacios públicos, calles, casi parecido, ¿no?, que en menor escala al centro cívico. Así que esto era como una pequeña comunidad, ¿no? Como también comunidad andina de naciones, como se llamó. Pero el Acuerdo de Cartagena, hoy Parlamento Andino, este edificio ubicado también ahí al borde, al margen, ¿no?, de la vía expresa. Este también ubicado en el centro de Lima, obra del arquitecto Guillermo Málaga. En la actualidad está pintado de blanco, ¿ah? Pero fue gris. Inclusive vean ustedes, a pesar de la pintura, se puede ver los detalles del concreto sin terminar, sin enlucir, ¿no? Como bloques prefabricados, y que aquí deliberadamente, siguiendo en el estilo propuesto, ¿no? Sostienen en el aire, ven ustedes, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de dejar este espacio libre? Ahí puedo meter dos departamentos más y tengo plata, pero no, es parte del diseño, ¿no? Que no solo se da arriba, también en la parte inferior. La parte inferior, bueno, no tengo foto aquí, pero la parte inferior, el primer piso, también muestra la planta libre, una botica ahí.
muestra la planta libre, sostenido sobre pilotes, ¿no? Que dan hacia la vereda, hacia la acera. O sea, no es que la fachada se cierra hacia la vereda. El primer piso es abierto también, ¿no? Como comentábamos. Y ahí está el edificio, que por cierto se presta también para fotografías. Son edificios muy fotografiables si lo quieren ver así, ¿no? Este, por ejemplo, también es otro que fue construido por una cooperativa militar, ubicado en la avenida Bancay, ¿no? Y en plena esquina de la Bancay con el jirón Junín, aparece este edificio que lo pintaron. Ve usted el color que lo han pintado, ¿no? Aunque claro, debo decir que esta foto es antigua. Actualmente lo han vuelto a pintar, pero con un color parecido al cemento. Un poco ya queriendo volver a salir, claro, no pueden ya raspar y quitar la pintura que tienen ahí, sería carísimo. Así que la solución ha sido pintarlo color cemento. Y ya como que ha vuelto un poco al aspecto que tuvo originalmente. Nuevamente ven ustedes cómo juegan los volúmenes, ¿no? Cómo juegan los volúmenes, las alturas, los espacios abiertos como este, ¿no? Dentro de la propuesta que este diseño expone. Otro edificio que también es brutalista, aunque también fue pintado, es este, la Cooperativa Santa Elisa, ubicado ahí en el Jirón Cayoma, ¿no? En el centro de Lima, muy cerca ahí a la avenida Nicolás de Piérola, ¿no? Un edificio que también representó en su momento el poder económico de una de las cooperativas más grandes que tuvo el Perú, ¿ah? La Cooperativa Santa Elisa tuvo una cantidad enorme de socios, al final de cuentas cada socio es dueño de edificios, y eso ha hecho imposible en todo caso al presente y tras la crisis que hemos tenido no solo en los 80, sino también en la recesión de los 90 y 2000, que este edificio pues sea algo importante, ¿no? Como fue concebido en su momento. Tenía una gran sala de cine, auditorio, oficinas, pero hoy es un espacio tubulizado, ¿no? Tengo entendido que allá está vacío, lo había comprado una empresa extranjera, pero ahí está, como, ahora está como un elefante blanco, un parecido al edificio este del Callao, ¿no? Que fue el banco hipotecario, la cooperativa Santa Elisa. Otro edificio que también se convirtió en un elefante blanco, pero no tanto por el diseño, ¿ah? Sino por fallas estructurales, fue este edificio, ubicado en Lince, ¿no? Sede de salud. Es salud hoy, pero que originalmente fue edificio del Seguro Social del empleado, ¿no? Las fallas estructurales que comentaron es que el edificio se está hundiendo, ¿no? Unos milímetros, así que por ese motivo han decidido eh, no construirlo. Recientemente lo han cubierto con una tela, ¿no? Una tela. Yo pensé que lo estaban remodelando o arreglando, pero parece que es porque se han empezado a desprender bloques en la parte alta y parece que hasta le dañó a una persona, así que por ese motivo lo han forrado prácticamente el edificio en la actualidad, sobre todo la parte alta, por un tema más que de seguridad, más que de posible futuro uso, ¿no? Pero ahí está. Cerca de este lugar también, para que ustedes vean que todo es un conjunto, ¿ah? En ese mismo complejo de salud encontramos estos edificios que vamos a ver ahorita. Estos acá también están dentro de esta corriente brutalista. Está en el mismo edificio. Está en la misma manzana de la anterior torre que les he mostrado, ¿no? Este edificio me va a perdonar, no encontré la ubicación, está en mi archivo de fotos, pero evidentemente es un edificio brutalista, ¿no? Está el concreto expuesto, el juego con los volúmenes, el edificio, las lunas negras oscuras, que son justamente referentes de este estilo. Ambos edificios, bueno, perdón, el mismo edificio, tomado de dos ángulos distintos, en la avenida Pardo, en Miraflores también hay, ¿no? Ya la explicación pues ya se repite, ¿no? Se juega con los volúmenes, los vidrios negros y por supuesto el color expuesto en concreto, en bruto, brutalista, ¿no? Es también ubicado, si no me equivoco, en el Canfores, ahí ven el diseño. Otro más ubicado ahí en la Bajada Balta, si no me equivoco, creo que es este. No, este de acá es también cerca de Canfores. Nuevamente, ¿no? El vidrio oscuro, el primer piso con un gran ingreso, que aquí se justifica porque tiene un uso comercial, una galería, pero que también se enmarca dentro de los cánones de este diseño. Este diseño es bien conocido, ¿ah? Este está en la esquina de Aramburú con la avenida Arequipa. Está tomada la foto de costado. También está pintado, por cierto, lo han pintado, pero también fue un edificio en su momento de color granito, color concreto, ¿no? Color gris, si queremos llamarlo así. Y ahí está nuevamente el juego de volúmenes del edificio. Otro que nos devuelve a los orígenes, ¿no? Color gris del cemento con el ladrillo visto. Porque recuerden que también el brutalismo es ladrillo expuesto, no solamente concreto, ¿no? Este que es aquí también, se parece que es San Isidro, ¿no? La calle 12 de Mayo, está ubicado ahí. Ese está en la avenida Guzmán Blanco. Está en Guzmán Blanco, en la cuadra 2 cerca de la Plaza Bolognesi, cerca del Campo de Marte, y vean ahí el diseño, ¿no? Nuevamente ladrillo,
concreto, vidrio negro. Y por supuesto construido en los años 70, porque también la arquitectura tiene una cronología, ¿no? Y el brutalismo es de esta época, entre el 70 y el 80. No obstante, como veremos al final, hay una tendencia porque este estilo regrese, ¿no? El edificio telefónico del Perú, que fue la compañía peruana de teléfonos, ¿no? Ubicado ahí en Girón, Washington. Tiene al costado esa gran antena, tan alta casi como el centro cívico, y tiene ahí el diseño del edificio pintado ahora. Bueno, este pintado de colores lo han pintado color cemento, por cierto, actualmente, ¿no? Quizá para volver a sus orígenes, está pintado. Pero originalmente no estaba pintado, estaba expuesto en su color el concreto, ¿no? Ubicado en Girón, Washington también. Este, que es una sala de diversión para adultos, Soho, ubicado también en La Victoria, ¿no? Parece una gran galería de 3 pisos. Desconozco si la torre esa que se eleva es parte del diseño o es reciente, pero en los pisos interiores sí vemos pues toda la corriente, ¿no? El acabado, así sin elucir de esta corriente. ¿No saben que ven ustedes que le han añadido abajo una especie pues, ¿no? De pared, ¿no? De panel con ventanas decorativas, ¿no? Y este tipo de añadiduras a estos estilos también son considerados atentados al patrimonio, ¿no? Aunque nos parezca gracioso, no nos guste el estilo, vamos a hacer un ejemplo luego. Este está ubicado en Marina del Mar, ¿no? Es un edificio de una iglesia protestante llamada Misión Internacional Casa de Oración. Está ubicada entre el Jirón Ayacucho y Leoncio Prado, allí en Marina del Mar, ¿no? Ahí está, destaca la cúpula a fondo y vean este bloque brutalista, ¿no? Este edificio también ubicado en ese sector. O sea, vamos viendo que en todos los distritos, y eso que soy honesto, me ha faltado tiempo y la cantidad de fotos es enorme, pero en todas partes encontramos referentes de esos estilos, como este, por ejemplo, ¿no? También bloques de departamentos dentro del estilo ya mencionado. Ese que está ubicado en Pueblo Libre, en la avenida Sucre, la foto que se valió medio borrosa, pero es un edificio gris, definitivamente, y además se enmarca dentro de la época, construida en las finales de la década del 70. Hasta iglesias de estilo brutalista tenemos en Lima. Y un ejemplo he puesto, ¿no? Esta parroquia ubicada en San Isidro, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. ¿Lo ven ustedes? Ahí expuesto el ladrillo visto y todos los bloques ya mencionados en concreto, no solamente en el exterior, también en el interior, que además se combina interesantemente con un juego de vitrales, ¿no? Que le dan una iluminación especial a este edificio religioso de estilo brutalista, que también hay en Lima. No solo edificios, no solo iglesias, también obras, como en este caso, el puente. El puente de la Ribera, como se llamó originalmente, pero que hoy todos lo conocemos como Puente Villena, ¿no? Ubicado en el acantilado de Miraflores, construido entre 1966 y 1967, ¿no? A ver, por favor, denme un segundo, por favor. Vamos a ver acá imágenes, por ejemplo, de la construcción del puente, ¿no? Como es esa imagen que la saqué de una memoria municipal y que muestra pues los bloques de concreto, ¿no? Hay otra foto más, ahí el puente cuando se terminó. Un puente brutalista, o sea, también el brutalismo se enmarca en estas obras públicas, ¿no? Y luego se hizo otro puente, un puente mellizo, ¿no? Pero que ya no tiene, digamos, ese diseño, es muy parecido a esta construcción del segundo puente, ¿no? Que vino, por supuesto, a suplir la necesidad de traslado, transporte de un lado a otro. Se ha colocado también todo este sistema cerrado para evitar los suicidios, porque también fue conocido como un puente de suicidas, ¿no? También otra connotación que ha tenido este edificio, ¿no? Este edificio quería hablarles. Está ubicado en Girón Camaná, ¿no? Es el Consejo Nacional de la Magistratura. Es un edificio, ya sobra decirlo, de estilo brutalista, pero que también fue sometido a un atentado patrimonial, que fue denunciado en su momento, ¿no? Se lo colocó, ven ustedes, ese frontón triangular, esas columnas que no tenían nada que hacer con el edificio, ¿no? Quizás los académicos, ¿no? Los abogados aquí, queriendo quizás vincular, ¿no? Su actividad, su profesión al pasado romano, quisieron alterar la fachada de este edificio. Esto fue denunciado en redes, era una fachada falsa, apenas estuvo, me parece, un mes, porque luego se retiró. Se retiró y nuevamente volvió felizmente a su fachada actual. Tengo entendido que ahora creo que ni siquiera están ahí, ya se han mudado a la Academia de Arquitectura.
hace poco he pasado, y no están. Pero ven ustedes en la foto que hice ahora, ¿no? Las ventanas negras, el mismo diseño del edificio, enmarcados dentro de un estilo. Como les comenté, la lista es larga. Por ejemplo, acá he omitido este edificio que está ubicado en el Paseo Centeña, en Barranco, un edificio de la Fuerza Aérea, la cooperativa que es la Fuerza Aérea, que también está enclavada allí en toda una alameda, ¿no? En la que hay casas de estilos academicista, pintoresco, Art Nouveau, y está ahí enclavado también, y muchos, claro, lo ven como algo horrible, que rompe con la escala, pero creo que queda claro que vamos viendo que el brutalismo también es una corriente que representa un momento, ¿no? Que representa un momento y que Lima tampoco no fue ajeno. En el mundo hay cada vez una corriente más grande de querer proteger estas estructuras. Hay varios proyectos, grupos, espacios como este, ¿no? Con este portal SOS Brutalismo, que buscan recuperar, ¿no? Estos, dicen, como dicen ellos mismos, estos monstruos de concreto, ¿no? Que están por el mundo y que en muchos casos están siendo ya depredados, destruidos. Usted vea que también hay una preocupación por este estilo arquitectónico, ¿no? Es un ejemplo de ello. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ya para acabar, ¿qué cosas vemos hoy día en la ciudad? Estamos hacia un nuevo brutalismo, un neobrutalismo, porque es eh, cada vez va la lista creciendo en la actualidad con edificios modernos que se construyen en este estilo. Creo que el ejemplo más grande de todos ellos es en la sede del edificio de la UTEC, ¿no? Ubicada ahí en Barranco, ganadora de un premio internacional. Pero este edificio ha sido construido hace unos años, o sea, no está en el periodo que mencionábamos, está mucho después. Y es un edificio neo-brutalista, ¿no? Que en ese diseño, que nuevamente nos recurre a ver, ¿no? Cómo se juega con los volúmenes y todo ello, ya es un referente, ¿no? Es un referente, sin mencionar que fue hecho sobre una huaca, ¿no? Pues es otro tema. Es un referente de este estilo, ¿no? Este, por ejemplo, ubicado en la avenida Arequipa, también muestra ese volumen central. Me hace recordar mucho la descripción que hicimos del edificio de la Cámara de Comercio, ¿no? Qué necesidad de hacer esa hendidura, ¿no? Al medio, pero sin duda es un diseño, ¿no? Da la apariencia de ser dos torres, aunque está cerrado por la parte de arriba, pero todo es puesto en concreto. Los edificios gemelos, uno está frente al otro, ubicado en la Avenida Arenales, también juega con lo gris, ¿no? De la fachada. Y este, que me parece a mí el más curioso de todos, ¿no? Ya para terminar, este edificio, ¿no? Esta portada, ¿ven ustedes? Esta es la sede, nada menos, que del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. O sea, el Colegio de Ingenieros ha construido hace unos 3 o 4 años este edificio, en la cual solo conservaron la portada de su antigua sede, que era una casona neocolonial, evidentemente, ubicada en la calle Marconi, y han hecho un bloque neobrutalista. Y lo vemos esto a partir de estos huequitos o hendiduras que están en la fachada, símbolo de muros prefabricados, que también son características del brutalismo. Entonces, en realidad, aún no podemos juzgar, ¿no? qué cosa vendrá respecto a este estilo. Sabemos que tuvo una personalidad y una justificación en el pasado, pero con esa charla he querido compartir con ustedes ejemplos de este estilo en Lima y por supuesto lo importante que fueron en su momento, aun cuando quizás en la actualidad por muchas personas no sean valorados pues desde este punto de vista, ¿no? Muy bien, espero que esta charla sea sido de su agrado. Mi nombre es David Pino. Muchísimas gracias.